Queridos amigos de la hora de la integración de Radio San Borja, retornamos a nuestro programa y me parece que ya está en línea el congresista Jaime Delgado Segarra. Congresista, nos saluda, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarlos. Congresista, buenas noches. Nosotros y todo el público conoce que usted ha sido uno de los defensores de los consumidores durante los últimos años y hoy día muy bien nos está representando en el Congreso justamente sobre ese tema. ¿Podría relatarnos muy conciso los proyectos que tiene en este momento en cartera? Bueno, en realidad hay varios proyectos, ¿no? Hay uno que está referido a lograr una mayor transparencia en el sistema financiero, sobre todo la publicidad de productos como tarjetas de crédito o como cuentas de ahorro, en donde estamos corrigiendo una situación que ha sido muy adversa y sigue induciendo al público a error. Efectivamente, la Comisión de Defensa del Consumidor y la de Economía han aprobado ya este proyecto que yo presenté hace unos meses, y que probablemente esta semana entre al Pleno para ser discutido y aprobado. Se trata de corregir algunas cosas. Mira, cuando los bancos te informan sobre una tarjeta de crédito, el costo de una tarjeta de crédito o de, digamos, créditos obtenidos a través de una tarjeta, muchas veces solamente te informan de la tasa efectiva anual, que es la TEA, pero no te informan sobre los costos que están implícitos en esto, por ejemplo, las comisiones. Entonces suelen decirte pues que te van a cobrar una tasa de interés de 50% anual, pero en la práctica tal vez sea 80 o 90% al año, porque no te están informando los costos asociados, como repito, portes, comisiones, etcétera, etcétera. Congresista. Y lo mismo sucede con las tasas de las actividades pasivas, o sea, el ahorro. Te informan cuál es la tasa que te van a pagar por tus depósitos, digamos, un 2% al año, pero no te informan sobre las comisiones y gastos de mantenimiento de esa cuenta. Entonces resulta que a veces gente que pone 1.000 soles y que espera tener pues por lo menos sus 1.000 soles o 1.020 soles a fin de mes, a fin de año, resulta que a fin de año tiene menos de 1.000 soles, o sea que su rendimiento ha sido negativo como consecuencia del cobro de comisiones. Congresista. Entonces esas dos cosas las estamos corrigiendo, obligando a los bancos. Sí. Congresista, me parece muy buena el proyecto de ley, es más, lo saludamos desde acá. Justamente parte de este problema es que también cuando uno obtiene una tarjeta de crédito y no le informan, como usted dice, cuando te brindan esta tarjeta, es que si tú te pasas un día de no pagar la cuota, te cobran 25 soles como intereses. Eso el público no sabe. Por alguna razón de fuerza mayor se pasa 1 o 2 días y cada día es un monto realmente exagerado sobre la base de lo que ellos han hecho sus finanzas o sus acuerdos dentro de una entidad financiera, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? A veces sucede eso y eso lo estamos efectivamente corrigiendo a través de este proyecto de ley. Estamos obligando a que cuando se informe de tasas de interés se hable del costo total, es decir, incluido todos los conceptos y no solamente de la tasa efectiva anual o la tasa de rendimiento. Entonces, ese es un tema importante, pero además lo que dice, ¿no? Muchas veces los bancos establecen comisiones que resultan siendo abusivas. Por ejemplo, los bancos, aparte de cobrarte por una operación de crédito la tasa de interés compensatoria, que es por el negocio del dinero, te cobran una tasa de interés moratoria cuando tú en retraso en el pago. Pero aparte de eso, te cobran una penalidad o una mora adicional, digamos, que no está justificada, porque te dicen gestión de cobranza, o sea, llega el 5.º día de vencimiento de la obligación y dice que te cobran gestión de cobranza 25 soles, por ejemplo. Entonces, cuando tú preguntas, ¿y cuál ha sido la gestión de cobranza? No ha sido nada, o sea, ni siquiera te han llamado por teléfono, no te han mandado una carta, y sin embargo te cobran 25 soles solo porque llegaste a la fecha de vencimiento, sin haber pagado. Entonces, eso significa que te están cobrando, en la práctica, te están cobrando doble tasa de interés moratoria. Eso se está corrigiendo
a través de lo que se denominan cláusulas abusivas de contratación. Y hemos facultado a la Superintendencia de Banca y Seguros a que establezca mayor uniformidad en las denominaciones de las comisiones que cobran los bancos, a fin de facilitar la supervisión y evitar abusos como el que estás diciendo. Congresista Delgado, muy buenas noches. Usted prácticamente es el iniciador del Indecopi, hace 25 años aproximadamente que se ha instalado esto, del Indecopi. Pero hay cosas que no marchan, no están bien, a nuestro parecer, en Indecopi, cuando, por ejemplo, al declarar la penalidad por infracción de derechos de propiedad industrial, por competencia desleal, por ejemplo, la modalidad de actos de confusión y actos de explotación de reputación ajena, como son los signos distintivos, ¿por qué no contempla los casos como actos definitivos ya en Indecopi, si no tiene que decidirse ante el Poder Judicial? ¿Usted no puede presentar ese proyecto de ley, por ejemplo, en el Congreso? Bueno, lo que pasa es que estamos ahí frente a un tema constitucional, ¿no?, que establece que las resoluciones de la administración pública, del Ejecutivo, en procesos pueden ser impugnados en la vía judicial. Entonces, claro, ahí nos enfrentamos a una colisión de intereses, ¿no? Por un lado, digamos, el ejercicio que puede ser legítimo de un derecho, pero por otro lado, el abuso que se comete de este tipo de procedimientos, ¿no? A mí me consta cómo a lo largo de los años, digamos, cuando he querido denunciar, por ejemplo, cosas tan sencillas como obligar a una bebida gaseosa, pues a que ponga como ingrediente que tiene la cafeína, me he tenido que pasar 8 años litigando en el Poder Judicial, porque no bastaba ganar el proceso. ¿No puede concluirse administrativamente en Indecopi esos casos, por ejemplo, como le decía, cuando hay signos de distintivos? Eso no, ¿por qué demora tantos años en Indecopi, congresista Delgado? Bueno, en Indecopi no tendría por qué demorar tantos años, ¿no? Si es que está sucediendo eso, pues hay algo que está funcionando mal. Pero en realidad en Indecopi, digamos, en los procesos más complejos, pues no han demorado las cosas más de 2 años. Sería una rara excepción que sea así. El problema es cuando se impugnan esto en el Poder Judicial, ahí sí pueden durar, hay procesos que han durado 15 años. Ese es un problema que estamos tratando de enfrentar finalmente vía legislativa para ver cómo es el procedimiento contencioso administrativo, que lo hacemos, que sea mucho más fácil, más expeditivo. Congresista, también hay, volviendo nuevamente a la defensa del consumidor por los servicios bancarios, creo que también parte de todo esto es que la población no está enterada de toda la reglamentación que tienen los bancos. Ayer mismo conversaba con funcionarios de un banco y decía, ¿por qué, por ejemplo, cuando una persona va con billetes en dólares a hacer un depósito y lleva billetes de $20, el banco tiene que cobrarle 20 o 40 dólares por estar recibiendo esos dólares como depósito? Entonces dice, bueno, porque dicen que no es una moneda nuestra y tiene que todo un proceso. Entonces la gente se siente sorprendida. Y otro tema que también es importante verlo, muchas veces nos hemos preguntado cómo la SUNAT, por ejemplo, existen empresas, grandes empresas, y todo el mundo sabe, que deben 10 millones, 15 millones por impuestos. Sin embargo, a una pequeña empresa que debe 1.000, 2.000 soles porque se atrasó y no tiene liquidez, inmediatamente le bloquean sus cuentas, le cierran la empresa. Y yo veo, por ejemplo, grandes canales de televisión que están pues con 15, 20 millones de dólares y siguen funcionando como si nada. Bueno, tiene razón en eso. Con relación a la primera pregunta, efectivamente hay un banco que es el BBVA que está cobrando una comisión que se llama pago con billetes de baja denominación para dólares. Antes lo hacía extensivo a soles y dólares, pero luego del cuestionamiento que nosotros hicimos hace algunos años, efectivamente se eliminó este pago por este cobro por los pagos en soles, pero mantiene el tema de dólares, basado en que efectivamente ellos tienen, digamos, la obligación de transar moneda en soles, pero no la obligación de transar moneda en dólares. Entonces, si yo he puesto en conocimiento eso a la Superintendencia de Banca y Seguros para que evalúe esa situación, porque desde mi punto de vista, efectivamente ahí hay un abuso. Y con relación al otro tema que mencionabas,
Efectivamente, lo que pasa es que hay muchas cosas que en nuestra ley se tienen que corregir, y estamos precisamente en un proceso de revisión. Hay aspectos del propio Código del Consumidor que estamos pretendiendo modificarlos para, digamos, hacer que nuestro sistema de protección al consumidor sea más eficiente en el país. Congresista, esto creo que si es que su proyecto de ley presentado para que a nivel escolar se enseñe el tema de lo que es defensa del consumidor, que los niños desde sus primeros años en el colegio aprendan a defender sus derechos, esto es importante, y creo que más adelante, si tiene la aprobación y el respaldo sobre todo y la voluntad política del gobierno, de este gobierno y los que vendrán, definitivamente va a cambiar. Cuéntenos un poco sobre este proyecto, congresista. Bueno, eso ya es una política de Estado, ¿eh? En el Código de Protección al Consumidor ya hemos establecido como política de Estado, como obligación del gobierno, incorporar el tema de educación del consumidor en el currículo escolar. Y con esta finalidad hemos tenido ya varias reuniones con el Ministerio de Educación, con el INDECOPI, diversas instituciones públicas, quienes han comenzado a incorporar este tema en el sistema educativo. Si tú ves los textos escolares actuales, sea en matemáticas o ciencia de ambiente, ya hay contenidos que están referidos a la protección del consumidor, al ejercicio de derechos, al reconocimiento de calidad de productos. Y vamos más todavía. Recientemente yo he presentado un proyecto de ley que ha sido ya aprobado en la Comisión de Economía, de Salud y de Defensa del Consumidor, sobre el tema de la comida chatarra. Restringir el uso de comida chatarra en los colegios y declarar a todos los colegios como espacios libres de comida chatarra y privilegiados para la educación nutricional, porque la verdad que la comida chatarra está causando unos estragos impresionantes a nivel mundial. 25% de niños peruanos entre 5 y 9 años están con problemas de sobrepeso y obesidad, y esto es un serio riesgo para su salud. Además estamos restringiendo la publicidad en horarios infantiles de esta comida chatarra, que es alta en grasa, sodio y azúcar. Bueno, son efectivamente diversas iniciativas. También estoy impulsando la reforma del sistema privado de pensiones. Estoy impulsando una ley antimonopolio que es vinculada al control de fusiones y concentraciones. Son como 15 proyectos de ley que he presentado ya, y algunos de los cuales ya han sido incluso aprobados. Congresista, pero en realidad la mayoría de estos temas de defensa del consumidor, si bien es cierto, hay una labor muy efectiva que se viene realizando desde hace muchos años, sobre todo desde la fundación de la SPEC, pero también no es importante la educación que se debe dar al ciudadano común y corriente para que realmente pueda hacer valer sus derechos, porque muchos ciudadanos no hacen valer sus derechos por desconocimiento, entonces no hay una buena publicidad de las cosas que realmente se logran. Bueno, efectivamente, los ciudadanos cumplen un papel preponderante en todo esto, ¿no? El ciudadano tiene que ser activo, interesado, partícipe, y yo creo que el país está cambiando, ¿no? O sea, si uno hace una mirada retrospectiva hace 25, 30 años, donde a los consumidores incluso les daba vergüenza reclamar, o si querían reclamar no tenían dónde hacerlo, hoy el país está cambiando, y la defensa del consumidor en nuestro país creo que se ha constituido pues un tema de la agenda pública, lo cual es muy importante. Bien, congresista, el tiempo nos ha ganado. Nosotros le agradecemos por su participación en nuestro programa La Hora de la Integración. Ustedes, y más bien quisiéramos invitarlo posteriormente, seguramente nos vamos a poner en contexto para tenerlos acá en cabina y conversar más temas de defensa del consumidor que son tan importantes, y felicitarlo por todas esas iniciativas que van en bien de toda la población. Creo que se fue. Bien, amigos, nos vamos a un corte comercial, luego regresamos con La Hora de la Integración.